este video vamos a continuar con el tema de lo que serían los circuitos en serie y la introducción a los circuitos paralelo y serie paralelo. Bueno, vamos a ver en qué nos quedamos en el último circuito, que fue la simulación del LED, la resistencia y la fuente. Bueno, el tema pasado vimos lo que fue este circuito en serie, el cual está formado de lo que sería una resistencia, un diodo LED y una fuente de 9 voltios. Vimos en el tema anterior, pues, aunado a lo que será la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Consideramos este circuito como la suma de los voltajes de la malla cerrada cuando vimos el teorema de Kirchhoff. Entonces, este teorema nos dice que todos los voltajes en la malla nos dan 0. Entonces, si hacemos la polaridad de este circuito, bien, vamos a considerar la flecha. Esta sería la dirección de la corriente convencional, porque en función de esta están los signos que vamos a considerar para la ley de voltajes de Kirchhoff. En este sentido, en el sentido de la flecha morada, es la corriente convencional. Entonces, para Kirchhoff, cuando el voltaje va en sentido de la corriente convencional, si la flecha termina en positivo, entonces este voltaje será positivo. En este caso, para las fuentes de poder, sería 9 volts positivo. Bueno, vamos a continuar. En este caso, el voltaje de LED suele ser una constante. Y lo que conocemos o lo que queremos conocer es la corriente total que pasa por este circuito. Al ser una sola malla, pues solamente habrá una sola corriente. En este caso, 9 volts menos R1 por la I total menos el voltaje en el LED. Esto equivale a 0. Si yo despejo la corriente total, nos queda que la corriente total para este circuito serían los 9 volts menos el voltaje de LED entre la resistencia R1. El voltaje de LED es un valor constante que podemos medir con el voltímetro. Suele ser voltaje de caída de LED, que para muchos casos en un LED rojo suelen ser 1.8 a 2 volts. Entonces, si asumimos que este es un LED de color rojo y que su voltaje de caída aproximado es 1.8 volts, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma: 5 volts menos 1.8 volts entre R1, esto equivale a la corriente total. 7.2 entre R1. Bueno, continuando con el tema de los circuitos en serie, ¿qué pasará si tengo un circuito con dos resistencias? Vamos a suponer un circuito que tenga la siguiente configuración: una fuente de voltaje de 20 volts con una resistencia R1 de 2 ohms, una resistencia R2 que equivale a, vamos pensando, 3 ohms, y otra resistencia que se encuentra en serie llamada R3 que vale 5 ohms. Es un caso de circuito en serie. De la misma forma que el circuito anterior, vamos a tener pues la corriente convencional, la cual va a estar circulando en este sentido. Vamos a llamarla la corriente total y total. Recordemos que por la ley de Ohm el voltaje equivale a la resistencia multiplicada por la corriente. En este caso, al ser un circuito en serie, la corriente que pasa por R1, la que pasa por R2 y la que pasa por R3 es la misma, que se llama I total. Por lo tanto, yo puedo sustituir en este circuito lo que sería la representación de los voltajes. Conozco la resistencia, conozco I total, y sustituyendo me quedaría de la siguiente forma:
Entonces voy a tener lo que sería el voltaje en R1. ¿Cuánto vale el voltaje en R1? Vale la resistencia R1 multiplicado por I total. El voltaje en R2 es igual a la resistencia R2 multiplicado por la corriente I total. Y el voltaje en R3 equivale a R3 por la corriente I total. En los circuitos en serie, las resistencias se suman, lo cual nos permite una simplificación del circuito. Solamente aplica para los circuitos en serie, pero ahorita vamos a llegar a eso. Seguimos con lo que sería el teorema de Kirchhoff, el cual nos dice que los voltajes en una malla cerrada, su suma algebraica siempre nos dará 0. Considerando la dirección de la corriente convencional, podemos obtener el signo en los voltajes. Si la flecha termina en positivo, entonces es un voltaje positivo. Si el voltaje termina en negativo, la flechita, entonces el signo es negativo. Esto es igual a 0. Esto nos dice las leyes de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que yo quiero normalmente encontrar de los circuitos? Pues cuál es la corriente total. Si nosotros checamos o sustituimos lo que son la ley de Ohm en cada uno de los voltajes, nos quedará la siguiente forma: 20 volts menos la I total que multiplica a R1 menos la I total que multiplica a R2 menos la I total que multiplica a R3. Esto es igual a 0. Si factorizamos el término común, en este caso I total, nos quedaría de la siguiente forma: 20 volts menos I total que multiplica a la suma de R1 más R2 más R3 es igual a 0. Bien, lo que factoricé es el negativo de I total, que en las 3 es negativo, entonces nos quedan factores positivos. Si yo quiero pasar este factor al otro lado de la ecuación, nos quedaría de la siguiente forma: menos 20 volts es igual, y negativo pasa a positivo, a I total por R1 más R2 más R3, y lo que yo quiero es despejar el valor de I total. Entonces ya desde aquí puedo ir comenzando a hacer el despeje. R1 más R2 más R3, 20 entre eso sería el equivalente a I total. Si yo sustituyo los valores, entonces me queda que la corriente I total para este circuito equivale a 20 volts entre la suma de las 3 resistencias que dijimos que eran 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Simplificando nos queda 20 volts entre 10 volts, lo cual nos da 2 amperes. Quiere decir que toda la corriente que pasa total por este circuito, por R1, por R2 y por R3, es de 2 amperes. Si yo quiero encontrar el voltaje individual, esto lo hacemos con la ley de Ohm. Yo sé que el voltaje en la resistencia 1 es la corriente total por R1. Yo conozco R1, conozco ahora I total, entonces el voltaje I total sería 2 amperes multiplicado por 2 ohms, lo cual nos da 4 volts. El voltaje en R2 es la I total por R2, es decir, 2 amperes por 3 ohms, esto nos da 6 volts. Y el voltaje en R3 es la corriente total
por R3, el cual nos da 2 amperios por 5 ohms. Esto nos da 10 volts. Y aquí podemos validar la ley de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje en la fuente menos el voltaje en BR1 menos el voltaje en BR2 menos el voltaje en BR3 es igual a 0. Y ahora bien, pues de aquí que podemos concluir que los circuitos en serie, las resistencias se suman, lo cual nos permite simplificar más los circuitos. Vamos a ver en este caso el ejemplo 2. Bien, en este caso igual tenemos una fuente de 50 volts con 4 resistencias conectadas en serie. Y la idea es que necesitamos sacar cuál es la corriente total que pasa por el circuito, cuál es el voltaje en la resistencia 1, en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3 y el voltaje en la resistencia 4. Y pues lo único que conocemos son estos valores. Lo primero que tenemos que determinar es las leyes de voltaje de Kirchhoff. Y primero definir lo que sería el sentido de la corriente convencional, que va de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo. Y comenzamos a establecer los voltajes. En este caso 50 volts, que es positivo, menos, porque termina la flecha en negativo, el voltaje en la resistencia 1, menos el voltaje en la resistencia 2, menos el voltaje en la resistencia 3, menos el voltaje en la resistencia 4. Esto es igual a 0. Sustituimos cada uno de los valores. En este caso decimos que 50 volts equivale a la corriente total, vamos a llamarla solamente IT para abreviar, que multiplica a R1, que en este caso son 7 ohms, menos la corriente total, que multiplica a 4 ohms, menos la corriente total, que multiplica a 7 ohms, menos la corriente total, que multiplica a 7 ohms. Esto es igual a 0. Hacemos la simplificación algebraica, quitamos I total y nos quedaría 7 ohms más 4 ohms más 7 ohms más 7 ohms. Esto es igual a 0. Pasamos el término negativo a la derecha de la ecuación, invertimos y nos quedaría que la corriente total es igual a 50 volts entre la suma de 7 más 7 más 7 más 4, que serían 25 ohms, lo cual nos da pues la corriente total, que en este caso también es de 2 amperes. Ahora sí podemos encontrar cuánto vale BR1 con la ley de Ohm, que sería la corriente en R1 por la corriente total. Ya conocemos la corriente total, ya conocemos R1. R1 vale 7 ohms, la corriente total vale 2 amperes, por lo tanto tenemos 14 volts. Voltaje en la resistencia 2 es R2 por I total, es decir, 4 ohms por 2 amperes tenemos 8 volts. Voltaje en R3 es R3 por I total, 7 ohms por 2 amperes, 14 volts. Y finalmente BR4 es R4 por I total, 7 ohms por 2 amperes, son 14 volts. Y si sumamos 14 más 14 más 14, son 42 más 8, son 50 volts, lo cual pues nos establece la relación que ya habíamos establecido, que 50 menos ese valor nos daba 0. Y vamos al ejemplo 3, que sería una simplificación de lo que hemos venido haciendo. Entonces básicamente en el ejemplo 3, si yo quiero calcular lo que sería la corriente total en un circuito
donde únicamente tenemos componentes en serie, pues básicamente lo único que tenemos que hacer para sacar la corriente total sería dividir el voltaje de entrada entre la sumatoria de cada una de las resistencias en serie. Y esa sería la fórmula general para encontrar la corriente total en los circuitos en serie. Es decir, que la resistencia total de un circuito en serie son la suma de sus resistencias, lo cual nos daría cabida a un circuito equivalente, que me dice que la corriente total de este circuito sería el voltaje de entrada menos la corriente total. Y este sería el tema de circuitos en serie.